Perfecto, ya casi estamos. Bueno, pues bienvenidos. Creo que también anda por aquí Claudia. Eh, Esto de las nuevas tecnologías, estamos todos ahí aprendiendo, haciéndolo cada vez de la mejor manera posible. No es algo que está en nuestra mano ya que no somos millennial, pero sí que lo bueno es que nos podemos ir actualizando, ¿no? Como pone ahí, el mundo está en nuestras manos en el momento que vamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos y ahora lo que más amerita es ponernos en contacto, ¿vale? Voy a comenzar ya. Cualquier cosa me escriben y voy a ir mirando a cierto ratito, voy a ir mirando el chat para ver qué mensajito hay, si es que hay alguna pregunta. Bueno, pues voy a comenzar a- desde este momento, porque si no, sabes que no nos va a dar tiempo a tocar los temas, lo cual es muy importante para mí. Es como les decía en la sesión anterior, esta es la segunda, así que hay una grabación también para quienes querían conocer en más profundidad solo sobre inteligencia emocional, pero en el que son las emociones básicas, hay una grabación. Bueno, pues me presento antes de comenzar. Bienvenidos a esta sesión de gestión emocional. Vamos en la segunda. Hoy día, pues me quiero presentar. Algunos me conocen por familiares, amigos y otros que también están aquí porque quizás le llegó el enlace para estar en esta reunión. Eh, Mi nombre es Priscila Zavala, soy mamá de un joven ya, que casi tiene 20 años. De profesión soy psicoterapeuta, coach, formadora de cursos de inteligencia emocional, de ahí que sale toda esta pasión y ya hace 6 años que estoy dedicada 100% a esto, pero comencé a estudiar con 17, bueno, en psicología aquí en Arica, pero luego me fui y yo creo que eso es lo que más ha sido, lo que me ha llevado a entender que tengo que conseguir herramientas para poder sobrevivir en un mundo tan diverso y distinto cuando tú te vas fuera de tu país, ¿no? Y donde tienes que aprender técnicas también de habilidades sociales para poder sobrevivir cuando tú no tienes más familia que un hijo pequeño y entonces tienes que trabajar y otra vez hacer redes y otra vez volver a creer en ti, tener confianza pese a las situaciones que a veces son críticas. Las situaciones críticas de un inmigrante, las situaciones críticas de llegar justo en un momento en que el país estaba en España, precisamente estaba en una crisis muy grande inmobiliaria. Entonces, claro, son varios factores que vamos a tener que tomar en cuenta que suceden en la vida cotidiana, como ahora que hay un factor extra que es la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, tengo también otras pasiones, soy directora de 3 proyectos profesionales que son de mi mentoría, digo yo, que es terapia integral, psicoenergía PAE. Desde que nace ese, hablamos de la forma holística de entender el ser humano y de poder ayudarlo en esos momentos, ¿no? Que está en una situación de crisis y de acompañar sus procesos. Liderazgo emocional emprender, que también me puedes encontrar allí, y bueno, finalmente Red, que también estoy montando ahora, ¿no? Fundadora de 2 asociaciones que son parte de mi estudio y de mi desarrollo personal, ¿no? Que es Codpa Valle Querido, que es una asociación que se fundó en el 2006 y continúa trabajando y moviliza mucha gente. Y la otra es cuando estaba en el mundo del Yeura, en el mundo educativo, de tiempo libre, que allá en España pues formamos en Barcelona una asociación que se llama ELNA, Eduquem la Nostra Autoestima, que en catalá sí, en castellano sería Eduquemos nuestra autoestima. Es fundamental entender que la educación emocional ahora mismo es prioritario y la forma en que podemos salir adelante en toda situación y en toda área de nuestra vida. Hay falencias, hay bastantes situaciones por resolver a nivel educativo en general. Yo como llevo 16, 15 años ya en Europa, realmente veo que no es un tema solamente de Chile, sino que es un tema a nivel mundial, ¿no? El sistema educativo tiene que cambiar urgentemente ya
y ahora mismo con las nuevas tecnologías y la era digital, esto nos está pidiendo un esfuerzo mayor a todos quienes pues somos un poquito más mayorcitos, ¿no? Y nos cuesta entender nuevos parámetros de educación desde la neurociencia, desde todas las investigaciones que surgen en los últimos 15, 20 años, 10 años. Es impresionante lo que podemos llegar a conocer sobre nuestro traje humano. Digo, nosotros somos seres humanos que tenemos un traje humano, ¿no? Este traje, pues ahora tenemos mayor información, así que vamos a utilizar un poquito. No puedo tocar todos los temas como me gustaría. Lo que más me está costando en estas cápsulas de aprendizaje es acotar la información. Así que vamos al asunto. Eh, Hoy día, una de los parámetros que queríamos tocar, el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, a mí como me van apareciendo cada uno que va entrando, de repente las cámaras se me van moviendo. Yo intento reeducarlo para que se vea por lo menos la pantalla y la diapositiva, ¿vale? Seguimos. El tema de la inteligencia emocional es muy amplio, eso lo explicaba también la vez pasada. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta acotar el tema e ir achicando qué vamos a trabajar hoy, ¿no? La gestión emocional, la propuesta de ahora era cómo sobrevivir en momentos de crisis. En este nuevo ciclo que estamos viviendo, el mundo entero, ¿no? Está cambiando todo. El modelo de negocio, está cambiando los modelos de educación, los modelos de empresa, la forma en que tú emprendes, los modelos que tienen que ver con los estilos de vida, estamos todos enclaustrados. De hecho, España hoy día, después de 47 días, recién comienza a salir a la calle. Y nosotros mismos aquí en Arica, pues estamos pasando esto, ¿no? De que está todo muy movido, llevamos eh, con los profesores desde el día 13, 16, creo ya, sin clase, los niños en casa, y esto genera todo un ambiente y una situación que está desbarajustando lo que nosotros tenemos como rutinas diarias, ¿no? Este cambio en todos los ámbitos, incluso en el mercado laboral, va a significar que tendremos que desarrollar muchas habilidades para poder también en la búsqueda activa de empleos. O sea, toda una situación que se está generando ahora mismo a nivel mundial. Los 9 tips, hola Ángela, bienvenida. Los 9 tips que vamos a hablar hoy específicamente es de regulación emocional. Entonces, el ejercicio de regulación de las emociones tiene que ver también con el mindfulness, con la visualización y con técnicas, terapias cognitivas de tercera generación. No voy en lo posible no ser muy técnica, porque la idea es que se entiendan estos conceptos y no traer más dolor de cabeza. Pero para que vayan, si alguien quiere profundizar un poquito más, vaya un poco entendiendo de qué línea estamos hablando y por qué utilizo este tipo de terapias o estudios, investigaciones, porque es la forma de que yo puedo entender cómo funciona mi traje humano, cómo funciona mi mente, cómo funcionan las emociones en mí particularmente, ¿no? Y en cada uno de nosotros. Eh, la respiración consciente y el mindfulness son las terapias que son asiáticas, son orientales y que llevan realmente siglos, podemos decir hace antes de Cristo, ¿no? Pero que en los últimos 50 años se han investigado y que gracias a lo que hay avance en tecnología, pues podemos ver los efectos que produce específicamente en el cerebro a la hora de meditar, a la hora de gestionar terapias que tengan que ver con la gestión de la ansiedad, del estrés. De hecho, vivir el presente, ¿no? Hablamos también de cómo volver a la hora. En fin, es un mundo muy grande que vamos a ir tocando poquito a poquito a medida que avancemos. También hoy voy a hablar desde el plano. La vez pasada hablamos un poquito del tema del cerebro triúnico, ¿no? Lo voy a mencionar luego también, de las teorías, ¿no? Esta de que somos hacedores de cerebro y que hay tres niveles, ¿no? 3 capas en nuestro cerebro y que creemos precisamente, la gente de neurociencia cree que va a haber
una cuarta capa que se va a ir generando, ¿no? Nuestro cerebro está creciendo a medida que vamos evolucionando. La primera es el cerebro primitivo, ¿no? El cerebro emocional, y el cerebro, la parte del neocórtex, que es la parte más evolucionada. Bajo ese parámetro de cómo es el cerebro y cómo funciona, está también en la parte, gracias a que comenzamos a hablar, se fue evolucionando el cerebro, ¿no? El parámetro, como yo mido el tema de la parte biológica, fisiológica de la emoción, es entender que tenemos tres pilares a la hora de que nos mueve por dentro, ¿no? La emoción, la acción, el pensamiento. El pensamiento, algunos le llaman también pues el sistema de creencia, el mapa conceptual. Todas las ideas que hemos adquirido durante nuestro desarrollo. Desde que estamos en el vientre, y si nos hablaba mamá, hasta que a la edad que tenemos ahora. Y luego el otro campo, ¿no? El otro punto es las emociones, que son químicos y fisiológicas. Por lo tanto, no existe una persona que no sea emocional. Que se dé menos cuenta es muy probable, pero que tiene emociones, todos tenemos emociones, parte de nuestra fisiología. Luego, a nivel de comportamiento, la conducta, estos tres primas juegan a la vez. Yo pienso, yo siento, yo hago. Entonces, muchas veces pasa que yo hago, pienso porque tengo que hacer, pero no siento que esté haciendo algo correcto. Y empiezan las incoherencias, ¿no? Los sentidos, las disonancias cognitivas que le llamamos también, ¿no? Esa sensación de que estoy en el trabajo que no me gusta, pero tengo que trabajar para ganar dinero. Y ahí me quedo. Y no cambio. Y me empieza a generar emociones por dentro, ¿no? A grosso modo, ¿no? Una de las tantas problemáticas sociales que tenemos. Pues del tema de la inteligencia emocional, hoy día vamos a seguir achicando el grupito que vamos a trabajar hoy. La mente, la emoción y el comportamiento, que serían estos tres pilares que he mencionado, ¿no? Pensamiento, emoción, acción, son los pilares de la conducta humana. Y esto hoy día en la vez pasada también trabajamos en este grupo, hoy día vamos a retomar un poquito más en este mismo grupo. Nos sigue pendiente todavía la parte de los pilares de la inteligencia emocional. No está separado uno de otro, está interrelacionado. Pero si yo me tengo que hacer 40 minutos de motivación, lo podría hacer, solo un taller de eso. Entonces, para que tengan una prisma de que la motivación, la autoestima, la autorregulación, el autoconocimiento y habilidades sociales son los pilares de la inteligencia emocional. ¿Vale? La comunicación intrapersonal, interpersonal, tipos de comunicación es otro ámbito también de la inteligencia emocional, que son los procesos internos. O sea, en todo momento estamos hablando de qué pasa conmigo en mi interior. Y detenernos a pensar en eso es una tarea que no la tenemos cotidianamente, porque las rutinas nos llevan continuamente a hacer, somos hacedores. Así como somos hacedores de cerebro, también somos hacedores. Estamos continuamente distrayéndonos con una y otra tarea, y mientras más responsabilidades y roles tengamos, es más difícil detenernos a tomar conciencia de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo, ¿no? Una de las ventajas de ser un mamífero evolucionado, que nos diferencia de los otros mamíferos, porque no dejamos de ser otra especie de animal, es que tenemos autoconciencia. Entonces, ¿qué pasa con la autoconciencia? Como estamos llenos de información, es así, la cabeza llena de información, estímulos, venta, compra, ideas sobre lo que es ideal de vida, pues no nos detenemos a tener autoconciencia, que es lo que nos diferencia de otra especie humana. Para mí es súper importante. Hola Ronald, hola Lili, siguen entrando, voy a seguir avanzando. En este prisma de la mente y los pilares de la conducta humana, vamos a incursionar un poquito más hoy, ¿no? El mapa conceptual que manejaremos hoy, así como hay tanta información sobre todo, lo que es inteligencia emocional y las ideas, trabajaremos sobre la autoobservación. La dinámica de hoy será la autoobservación. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender a cómo tenemos que autoobservarnos. Y desde ahí yo voy a poder saber cómo puedo, una vez que conozca cómo es la emoción dentro de mí,
voy a poder autorregular y tener entonces alfabetización emocional, ¿vale? Eso es súper importante. Es muy importante darnos cuenta de que todo esto es un proceso interior y si no me detengo a observar, pues entonces no voy a saber nada de mí, nada nuevo, sino que voy a seguir con las ideas que tengo sobre mí y a veces es un tema de percepción el conflicto que tenemos, y no es un tema de que ni seas mala o buena persona, es una percepción que yo tengo de mí misma o de ti mismo. Entonces, dentro de los parámetros de código de bienestar emocional y de autocuidado, eh, hablábamos de los sucesos que ha desencadenado la emoción. O sea, para autoobservarnos y aprender a autoobservarnos, tenemos que ser capaces de entender qué es lo que está generando esa emoción, qué desencadena esa emoción. Si es tristeza, si es alegría, si es asco, si es rabia, qué estímulo lo está desencadenando. Es la primera forma que tenemos que ver. Luego, la interpretación de la situación. Si hay una situación que me estimula una emoción, ¿qué interpretación le doy yo? ¿Por qué, por ejemplo, una situación neutra, ¿no? A veces ante una persona que llega ofuscada, puede que una otra, la reacción sea, bueno, ¿a este qué le pasa, no? Debe tener algún problema. Otro simplemente viene y reacciona con ira. Bueno, ¿tú por qué? Y empieza a reaccionar doblemente enfadado, ¿no? Entonces hay una interpretación personal sobre ese enfado, sobre ese factor emocional externo que refleja en mí algo. Esta interpretación es subjetiva. Y entonces hay que tener en cuenta que hay una interpretación de mi mente, de lo que yo entiendo que es la ira, la rabia, los buenos tratos. En todo momento yo soy la que estoy procesando y pensando, eh, esto viene conmigo o el otro trae su carga, ¿no? Su historia, su mundo interior. Y bueno, la historia previa al evento, ¿vale? Puede ser que yo no sea tan reactiva a los gritos, porque en realidad no vienen conmigo, la otra persona está en un momento ofuscado, ¿no? No, quizás con otros temas. Pero puede ser también que al momento que yo escuche un grito o un tono demasiado alto, a mí me genere miedo, pánico, no sé reaccionar, me quedo paralizada. Entonces, ahí ya hay una historia previa que no tiene que ver con el evento que está pasando en el momento, sino que con mi situación que pasó antes, en el pasado, algún recuerdo, alguna experiencia que es mi historia previa ante lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y eso aumenta la vulnerabilidad para responder emocionalmente. Porque a veces es como te expones a una situación angustiante o viene una situación que no te esperas y, por ejemplo, te roban y tú vienes, así como te están intentando quitar la cartera, va y mandas un manotazo o tiras el carterazo. Sin embargo, a otra persona o en otro momento de tu vida, a ti mismo, te van a robar y tú te quedas paralizada, con una sensación de pánico tremendo que no puedes hacer nada. Y en otra ocasión quizás sales corriendo detrás del hombre que te quitó la cartera para que te la devuelva. Esas son las reacciones del miedo, ¿no? Pero tiene que ver con la forma de mi vulnerabilidad, de mi historia previa sobre una emoción. La experiencia subjetiva, incluyendo la sensación física provocada por la emoción. O sea, yo tengo que ser capaz de distinguir que cuando estoy sintiendo, qué efecto produce en mí la emoción. Me está acelerando el corazón, me duele la garganta, se ponen tiesas mis musculaturas, las manos, las extremidades. Esa experiencia subjetiva de cómo vivir la emoción, ¿vale? Incluye sensaciones físicas, por eso autoobservarse es tan importante, ¿no? Los efectos secundarios de la propia emoción. Este es súper interesante darse cuenta porque a veces la propia emoción crea otro tipo de acontecimientos que efecto. Por ejemplo, yo tengo miedo
una cosa es tener, estoy hablando de las emociones básicas de forma muy general porque la clase pasada, la podéis ver el vídeo, hablamos de cada emoción y de las 5 emociones básicas. Igual ahora las volveré a tocar un poquito, pero basándonos en estas ideas, ¿no? De emociones básicas como el miedo, la tristeza, la rabia, que son 3 grandes prismas que todo el mundo lo experimenta, ¿no? Me puede generar, además de sentir la emoción, en otras funciones de mi vida me está afectando, como ya no puedo conducir, ya no puedo salir a la calle, ¿no? Las diferentes fobias que a veces en el mundo ya de la psicopatología se llega hasta allí, pero antes de llegar a ese cuadro hubieron otras señales, ¿no? Luego, lo importante de toda esta autoobservación y saber cómo mirarse, qué es lo que está pasando a nivel emocional con cada uno de nosotros, ¿vale? Es importante comprobar los hechos, porque en todo momento estamos hablando de interpretaciones. La emoción normalmente es una reacción a, un, a, una, a una interpretación. Entonces, desde la perspectiva de la terapia dialéctico-conductual, una de las propuestas, ¿no? Es que nosotros seamos capaces de verificar los hechos, los sucesos o eventos, como le queramos llamar, ¿no? Comprobar la veracidad de estos nos permitirá modificar estas activaciones. Eh, Conocer realmente, ¿no? La situación concreta que está estimulando aquella emoción y luego también conocer que dándose cuenta de que es una interpretación de la situación también, que existe esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, pues los módulos de la terapia dialéctico-conductual parte de la premisa de que las personas cuando se sienten mal lo hacen en general por buenas razones y no por percepciones distorsionadas de la realidad o de los eventos. Es por ello que de la mano de controlar y de este proceso, ¿no? De autorregular las emociones que estoy sintiendo, es también, sería a través del control de la situación que existe en realidad afuera, ¿no? Ahí ya entramos en otro ámbito que también tiene que ver, cuando hablamos de interpretaciones, ¿no? Hablamos también de la información genética que contamos, toda la información que traemos en nuestras células, las historias previas de nuestro sistema familiar, nuestra educación, las diferentes variables que hemos vivido a nivel social a medida que nos hemos estado vinculando con diferentes personas en nuestros periodos, diferentes etapas de crecimiento. Entonces, todas esas variables hacen que nuestro mapa conceptual, la mente, los pensamientos, también tengan una jerarquía o una forma de categorizar las cosas que están determinadas por nuestra cultura y sociedad, ¿no? Entonces, es súper importante tener conciencia de esto porque así también nos ayuda a entender cómo mi percepción de la realidad puede no es que esté distorsionada de acuerdo a mi contexto, pero simplemente no necesariamente puede ser la única realidad. Y también es una forma de comprobar cuando un hecho es concreto y real a una percepción de algo. Sería entonces lo fundamental de todo este tema es darse cuenta que una cosa es observar la información que te da la emoción sobre el acontecimiento que estás viviendo y que probablemente para controlar la emoción también habría que darse cuenta si puedes controlar las situaciones que existen en relación a esta emoción. Mm, Eso es un paso súper importante porque te da a entender realmente qué es lo que está allí que quizás habría que modificar si está en tus manos, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, es verdad que uno puede decir, vale, todos en este momento estamos en un plano de que el miedo a ser contagiado, ¿no? Y volvemos al punto de que ese miedo es un miedo que se infunde a través de toda la información que hay y bajo hechos concretos de la cantidad de contagios que hay a cada día
y de lo riesgoso que está siendo para algunas personas, ¿no? Y que realmente lleva a la muerte a un gran porcentaje de personas que está pasando en diferentes partes del mundo. Pero, ¿cuál sería la situación en concreto en mi caso, ¿no? Yo tengo que llevarlo a mi plano personal y decir, bueno, pues yo tomo estas medidas, ¿no? Entonces ahí ya estoy haciendo algo en función de mi situación, de este evento, que es la manera como acotar y poder tomar el control respecto a una cosa que realmente, un virus que yo no manejo y que yo no he inventado la vacuna para sanarnos, ¿no? Pero sí puedo tomar todas las medidas para el autocuidado, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos tres parámetros que hemos estado hablando, ¿no? Pensamiento, acción y emoción, como tres ejes fundamentales de la conducta humana, procesos internos, interrelacionados. También los planteábamos, ¿no? como tres niveles biológicos, ¿no? Vuelvo a retomar este punto porque creo que hay que profundizar un poquito más, que fue algo que mencioné también la vez anterior en la primera sesión, el tema de los pensamientos, porque creo que falta entender, ¿no? Dos puntos importantes, ¿no? A nivel de pensamiento, como estábamos hablando, ¿no? La influencia que tiene la cultura, los procesos personales, las experiencias personales respecto a, a la vida que yo he desarrollado, los ejemplos que he observado, ¿no? Porque hay un periodo muy grande desde en nuestra infancia, que es el aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje a través de la observación, el modelo de imitación. Todo esto que es un proceso mecánico inteligente en nuestro traje humano, eh, por eso los niños aprenden a comer, disfrutan de los sabores que disfrutan. Todo esto es parte de la mecanización que tiene el traje humano como un sistema inteligente, ¿no? Que ahorra energía. ¿Qué pasa con esto? Que se suman también otras variables que son de nivel inconsciente, ¿no? Desde el parámetro cognitivo, conductual, emocional, en realidad se entiende la parte inconsciente como la cantidad de información que se puede medir, ¿no? Que hay una cantidad eh, de movimiento en el cerebro, por decirlo de una forma más simple, que puede ser, por ejemplo, que uno tiene por la forma en la utilización de las palabras, en el caso de las mujeres, ¿no? Que ya se sabe a nivel de neurociencia que nosotros, por ejemplo, las mujeres desde que son pequeñas, sus primeros 2 años de vida, dicen alrededor de 2.000 a 3.000 palabras ya. En cambio, los hombres el 50% menos. Em, su comunicación es más bien con sonidos, con ruidos, no, y eso hace que nosotros también tengamos más en el campo, en el mapa conceptual, tengamos una cantidad de categorizaciones y semánticas en el área, no sé, el área de Broca. Hay diferentes zonas de nuestro cerebro que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Porque entonces para entender cómo la cabeza, cómo nuestra mente, nuestro cerebro recurre a mecanismos para que sea un sistema energético de ahorro de energía, ¿no? Tiene mecánicas automáticas. Entonces somos nosotros los que tenemos que disfrutar de aquello, ¿no? Ser capaz de vernos cómo funciona nuestro cerebro y utilizarlo a nuestro favor, pero también darse cuenta cuando esto nos está jugando en contra. Por ejemplo, una mecánica fácil de entender, ¿no? Es cuando uno aprende a conducir. Las primeras clases de conducción estás con pánico, asustada, no sabes si vas a atropellar a alguien, si te vas a chocar, bueno, los diferentes temores que te pueden dar al momento de subirte a un coche, ¿no? Y aprender a conducir, el nivel de atención que pones. Y luego a medida que vas conduciendo, pues hasta
pones música, ya no miras, ya vas de forma automática. Todo el movimiento que hacías de ajustar el asiento, el cinturón, el espejo, ¿no? Todo eso se vuelve mecánico y ya no necesitas pensar para hacerlo, ya el cerebro por sí solo lo hace. Esto pasa con nuestra cabeza a nivel macro, con diferentes procesos que yo me vuelvo resolutivo como yo sé hacer consciente e inconscientemente, porque mi cerebro empieza a pensar por sí solo, empieza a hacer las mismas mecánicas que conoce. Entonces, esto por un lado también me lleva a tener comportamientos mecánicos porque es lo que conoce. A muchos nos ha pasado que de repente tenemos planeado ir a hacer otra cosa, pero como cada día vamos en dirección al trabajo por las mismas calles, eh, es muy probable que aunque ese día tenías otra idea o tenías que hacer otro recado antes de irte a tu trabajo, pues cogiste el coche y te fuiste directamente hacia tu trabajo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues tu cerebro se puso en modo mecánico. Y así pasa con todas las cosas, ¿no? Nos volvemos mecánicos. Nuestro cerebro es capaz de ver en función de sus propias experiencias. Y eso también afecta nuestro comportamiento. Y a nivel, pues, las emociones también tienen esa misma dinámica, porque no es separado, está todo interrelacionado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acostumbrado a sentir ciertas emociones, muchos investigadores o de ciertos paradigmas también relacionados con la psicología hablan de esa dependencia emocional o de esa necesidad de cubrir esos químicos que no los estoy fabricando y que por eso también recurro a las mismas experiencias para volverlas a repetir. Eh, Aunque corre riesgo, aunque el resultado no sea el óptimo y probablemente conscientemente yo estoy segura o seguro de que no es el camino. Y vuelvo a repetir, es como una necesidad que en realidad es inconsciente y químico. Esto es muy interesante de ser capaz de ver el nivel de fisiología que hay en las emociones y cómo esto a nivel hormonal, de neurotransmisores, crea esa codependencia, ¿no? eh, lo que dice el ciudadano, ¿no? Lo que a veces escuchamos por ahí, ¿no? Esa necesidad de sufrir. Lo que pasa es que es una necesidad de sufrir, sino que no conocemos otra alternativa. Y esto es educación emocional, es aprender a entrenar la cabeza, a entrenar nuestra mente, a entrenar nuestra capacidad de poder discernir de otras maneras, de crear nuevas formas de resolución de conflictos, de desafíos, de situaciones en la vida que siempre se van presentando. Entonces, eh, para eso vamos la propuesta, ¿no?, de hoy era la autoobservación y aprender a autoobservarnos desde aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo podríamos tener en nuestro cuadernito, que había recomendado un cuadernito, donde tomamos las notas, ¿no?, de nuestro proceso de desarrollo de la inteligencia emocional. Pues hacer una tablita, poner ahí en la parte cognitiva, físico y emocional, tres columnas y observarnos durante una semana, observando, por ejemplo, en la parte cognitiva, yo puedo decir el evento que sucedió y qué es lo que pienso respecto a ese evento. En la parte física, qué es lo que hice en relación a ese suceso. Y en la parte emocional, qué es lo que me hizo sentir aquel evento, ¿no? Seguramente, como uno se va observando, van pasando durante el día muchas cosas, aunque estemos en casa o con unas rutinas diferentes, ¿no? También observar qué produce en mí los cambios que hay y cómo lo resuelvo. Bueno, ahí van a ir despertando cosas y el desafío está en autoobservarse.
y realizar este autorregistro en base a tu experiencia diaria. Por ejemplo, podríamos poner otra cuarta columna, ¿no? Donde diga día, no sé, miércoles tanto, y empieza tu trabajo, ¿no? De autoobservación. Eh, Describir y observar son dos procesos distintos y estaríamos ocupando diferentes niveles y diferentes áreas de nuestro cerebro. Por eso es tan importante el hablar de una situación, incluso aunque no haya otra persona, sino que tú lo digas en voz alta. Y también escribir o aprender a describir, etiquetar una emoción y saber comprender qué es lo que estás etiquetando. A veces esto lo pongo siempre como ejemplo porque nosotros tenemos ideas sobre las cosas y a veces nos hemos acostumbrado, es muy probable que lo hemos acostumbrado a no corroborar, a no tener un pensamiento y una incertidumbre, o sea, la capacidad de tener curiosidad de algo y investigar no es muy estimulada a nivel de sistema educativo en general, ¿no? Realmente el sistema educativo está como planteado para que tú vayas por un camino para obtener una profesión y luego trabajes durante el resto de tu vida. Entonces estás alrededor, algunos más, algunos menos, pero el plan es entre los 16 a 22, 25 años estudiando la enseñanza media, básica, media y la universitaria, ¿no? Y luego, pues ya en países más desarrollados está el plan de los máster, los posgrados, los doctorados, idiomas y bueno, todo el nivel que se va ido como elevando, ¿no? Para poder adquirir un trabajo. Entonces, claro, de repente no hay alumnos que se han mecanizado, personas como tú, como yo, que hemos terminado sacando una carrera o que han ido en el camino de esto y aún así que teniendo sus títulos no tienen o no trabajan en lo que estudiaron o se ven en un momento dado que después de trabajar años de repente se plantean que era una profesión que nunca quisieron hacer, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí hay una mecanización, es como un continuo camino para llegar a formar un obrero, un trabajador, una persona que tiene que generar y luego a cierta edad comprar una casa y toda una mecánica social de lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Se está rompiendo toda esa dinámica porque el mercado laboral cambió, toda la situación a nivel educativa se está replanteando muchas cosas, sobre todo en tener una mentalidad de servicio, de habilidad para encontrar y para crear su propio empleo, para emprender, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo va a poder adquirir un trabajo para toda la vida, el mismo. Eso ya es poco viable porque realmente el sistema laboral, el mercado laboral no funciona así y no va a funcionar así porque para eso hay cosas mecánicas que la puede hacer de forma automatizada la diferente tecnología aplicada, diferentes áreas, industrias eh, de comercio, eh, turismo, ya la productividad, sea la producción de lo que sea, es más automática. Entonces todo eso hace replantearnos cosas, ¿no? Que ya las fábricas no van a hacer tanta contrata. Entonces al final tú dices, bueno, ¿dónde vamos a caber los humanos, no? Puede ser que ahora es el momento también de aprender a especializarnos, de realmente ver en qué quieres tú ocupar tu vida, muchas horas de tu vida para generar recursos, para generar tu bienestar, ¿no? Es todo un tema esto, entonces es muy importante conocerse por eso mismo, para sacar el potencial que hay dentro, para conocer realmente lo que tienes dentro, que a lo mejor en un
periodo de tu vida se perdió esa información, ¿no? Y te fuiste mecanizando para pues hacer algo porque es peor no hacer nada, ¿no? O porque te dijeron que había que hacerlo, o porque tú pensaste que eso era lo que querías en ese momento. Entonces, como somos seres que vamos evolucionando y cambiando, de repente esas decisiones a la persona que eres ahora no corresponde y te está trayendo conflictos a ti mismo cuando la vida es tuya. Tú decides qué quieres en tu vida, ¿no? Por lo menos ese es el concepto de autonomía emocional. Bueno, vamos a observarnos entonces. La propuesta de esta semana es poner atención para aprender a autorregular. Primero saber etiquetar la emoción y entenderla. Entonces, por eso es importante también cuestionar lo que yo entiendo por ejemplo, ¿no? Miedo, amor, mm, asco, a tal punto que a lo mejor tengo que ir y volverlo a leer en el diccionario, el significado. Siempre también doy este ejemplo de cuando una vez yo vi una persona estaba asiduamente no discutiendo de mala manera, porque eso es lo otro también, a veces tenemos poca capacidad de discusión. De forma asertiva se puede decir todo, pero era una ocasión en que había una discusión y los gestos y las formas realmente estaban siendo de una discusión con una persona que tenía 30 y poco años pero su actitud y su forma de moverse parecía como de 4 años. Entonces el comentario fue, me inspira ternura lo que estás haciendo. Claro, eso detonó la reacción de la otra persona como no tengas pena de mí, yo no quiero tu compasión, eh, me da raya cuando sienten esa pena por mí y realmente tuve que leer el significado de ternura, ¿no? Porque no estaba dentro del mismo entendimiento de lo que era ternura para la otra persona. Y así se van produciendo los problemas de comunicación, porque no todos entendemos los conceptos, aunque está clarísimo, ese es un hecho concreto. Un hecho concreto, un evento real, es que tú abres el diccionario, buscas la palabra ternura y vas a encontrar un significado. Entonces, ante eso, no hay conjeturas, no hay distorsión de la realidad, ni es así, esto es. Entonces, tú puedes estar cerca de lo que es el significado o haber tenido una connotación personal sobre lo que era la ternura y que a ti te genera, pues, ira. Pero eso es un evento previo que tiene que ver con tu historia de vida, no con la realidad concreta de lo que la otra persona quiso compartir, ¿no? Al hacer un comentario como me inspira ternura. Esto pasa a menudo. A nivel de comunicación, realmente tenemos que observar. Esto de aprender a autoobservarnos también nos favorece a nivel de comunicarnos, ¿no? De poder darnos cuenta cómo hablamos y cómo entendemos las palabras y cómo las usamos. Esto y también es otro mundo muy interesante que ya profundizaremos en un próximo taller también sobre comunicación y porque es muy importante, muy importante. Em, Vamos avanzando en esto de la gestión de las emociones, entendiendo la función que tiene la emoción. ¿Vale? Entonces, hablábamos en la vez anterior de la función adaptativa que tiene la emoción y entonces, claro, también social, la función, si yo me puedo adaptar al medio, si yo también puedo ver que la forma en que yo me relaciono y me genera y mi comportamiento también despierta emociones en el otro,
mi forma de pensar y comunicar ese pensamiento también va a influir en las conductas de los demás. Entonces, además de todo eso, tiene una función informativa la emoción, porque a mí me va a alertar y me va a llevar a prestar atención a las situaciones que podrían ser importantes en mi vida. Por eso, por ejemplo, desde una perspectiva eh, más interesante que es el amor, ¿no? El encuentro con otra persona, los químicos del amor, ¿no? ¿Qué es lo que se dispara cuando uno se enamora por primera vez? Eso me da a entender a mí, hay un estímulo, hay una situación que podría ser importante para mí. Entonces es un momento también de autoobservación. Eh, o, por ejemplo, que cada vez que voy al trabajo, pues no consigo llegar a tiempo, me molesta, me pongo de mal humor. También son señales de que a lo mejor ya no es, eh, hay algo que tengo que resolver dentro, a lo mejor es el trabajo de mi vida y me encanta, pero hay otra situación dentro de mi entorno laboral que puede ser que me esté complicando. Entonces, claro, son variables que uno tiene que observar para poder modificar y para poder autorregular la expresión y la reacción emocional ante ese evento, ¿no? Identificar y etiquetar emociones es la tarea de esta semana y más que nada tener una buena predisposición al cambio, ¿no? Se conoce, bueno, desde que una persona, si estás tú ahora mismo en este taller y estás buscando respuestas y estás intentando conocerte y estás intentando modificar de alguna manera alguna emoción que está ahora mismo en discordancia con lo que es la felicidad, la tranquilidad, la paz interior, seguramente tienes una predisposición activa a querer cambiar algo. Y hemos dicho que cambiar significa o cambiar la conducta o cambiar la forma de pensamiento, los pensamientos que están generando eh, este tipo de emoción, observar la percepción, la forma que estoy entendiendo el mundo, que estoy entendiendo la situación o directamente trabajar para modificar esa emoción, autorregularla. La buena noticia que hablábamos antes, ¿no? De que como son químicas, es posible intervenir. Mi experiencia en inteligencia emocional y la capacidad que uno puede llegar a desarrollar en psicoterapia, del autoconocimiento como eje fundamental para poder cambiar, ¿no? Cambiar y entender y alfabetizarte de los propios procesos que hay en el mundo interior y cómo seguir las dinámicas, ¿no? Para poder entender exactamente qué significa eh, todo lo que está pasando dentro de cada uno, ¿no? Entonces es muy importante entender que estos parámetros vienen desde un entrenamiento terapéutico propuestos, ¿no? Para personas que realmente viven las emociones como una crisis desbordada, ¿no? Como el caso de la psicopatología y con eh, casos clínicos de trastorno límite de personalidad de tipo evasivo, ¿no? Entonces, los 9 tips de habilidades para la regulación emocional en momentos de crisis son aplicables completamente para llevar una vida saludable y preventiva, ¿no? Y esta es la propuesta que hacemos desde la gestión del emocional y un entrenamiento de inteligencia emocional que se propone en el libro, que hace poquito hemos lanzado y estamos muy contentos porque realmente es un trabajo de años de aplicación e investigación, ¿no? Y para mí es muy importante en dar ese voto de confianza en uno mismo y en recuperar las riendas de tu vida. Pues ya para ir acabando, es muy importante que hablar de las habilidades emocionales de vida y bienestar
que necesitamos tener en cuenta y como un ejercicio de práctico continuo, ¿no? A razón de estos parámetros que estamos proponiendo, ¿no? De la dialéctica conductual y mindfulness y entrenamiento de la empatía, vamos a entrenarnos en la capacidad de modificar las emociones negativas, lo cual ejerce influencias en la salud mental y en la educación emocional, ¿no? A razón de todos estos conceptos que hemos venido tocando y hablando, ¿no? Vamos a hacer estas 9 propuestas donde es fundamental ser consciente de las propias y del propio procesamiento emocional. De hecho, seguramente si alguno tiene su experiencia, ya sea como hijo o como tío, como papá, como mamá, ¿no? Donde ha tenido los mismos cuidados o cree tener los mismos cuidados, seguramente no han sido las mismas variables, por algo ha modificado la educación de nuestros hijos, pero bajo un mismo hogar puede ser que los hijos sean completamente diferentes unos de otros, ¿no? Entonces, ser consciente de las propias emociones y de los propios procesamientos que hay, la diversidad que hay entre uno y otro ser humano, el mundo interior que existe, identificar y etiquetar las emociones, darme cuenta de que tengo que aprender a identificar y darle nombre a lo que siento. Desde lo que siento, construyo lo que hago, porque emoción es esa energía, ese químico que funciona dentro de mí que me lleva a una conducta. Es la emoción, la motivación intrínseca, ¿no? Viene desde el químico que genera esa emoción dentro del cuerpo que genera una conducta y también pensamientos, o al revés, pensamientos que generan emociones y conductas, o conductas que te liberan y te generan emociones y también te llevan a tener otro tipo de pensamientos. Estos 3 parámetros no biológicos que hablábamos que son tan importantes de tener en cuenta. Entender los mensajes de la emoción, el valor del mensaje, darnos apoyos a nosotros mismos desde el amor y la compasión, ¿no? Como un quinto punto fundamental ante situaciones emocionales estresantes que nosotros conocemos que son intensas, darnos el apoyo y buscar las alternativas para enfrentarlas, pero también premiarnos a nosotros mismos en eso de la valentía que estamos teniendo por salir adelante pese a la dificultad que nos confiere vivir ciertas experiencias, ¿no? O tomar ciertos temas, llegar a una conversación y escucharnos y ser sinceros con nosotros mismos. Esta capacidad de poder mm, caminar por nuestro lado oscuro, nuestra sombra, el descontrol que hay y asumirlo y aceptarlo para transformarlo. Tolerar las emociones que catalogamos, ¿no? Un séptimo punto sería tolerar las emociones que catalogamos como negativas. Pues ahí mi propuesta es siempre ser capaz de valorar el grado de intensidad, ¿no? De que a lo mejor esa emoción me está generando un malestar de intensidad 10, pero en otros momentos es 9 y a veces ya ni siquiera desaparece, vuelve a aparecer, darle un punto de evaluación para poder darnos cuenta que la mente a veces nos hace una continuidad de un suceso, cuando en realidad paró, se detuvo. Y cuando se detiene, yo también tengo que detener los pensamientos y no seguir regocijándome en ese pensamiento doloroso y que me vuelve a despertar la emoción, porque la mente no distingue si es verdad o mentira. No sabe si es un pensamiento racional o irracional, no sabe si es una película o es parte de ficción o es parte de la vida real que está sucediendo ahora mismo en la calle. Ella observa y procesa y siente. Entonces, darle un toque de veracidad a través de la presencia en el ahora, ¿no? El catalogar las negativas y tolerar y medirnos en qué momento estamos, si estamos en un nivel 10, nivel 2 de ansiedad, en un nivel 3, en un nivel 4, en un nivel 6, qué provoca que esté en un nivel 6, ¿no? Para entender cómo procesa mi cuerpo. Y bueno, enfrentarnos a situaciones emocionalmente estresantes o angustiosas para alcanzar unas metas más importantes.
muchas personas ahora mismo estamos con el pánico o el miedo a salir, ¿no? Porque ya llevamos resguardado un tiempo, igual tenemos miedo a contagiarnos, vemos las medidas que hay, entonces tenemos que ser capaces de aprender a regular esto. Tomar medidas sin que signifique que yo ahora me sienta extremadamente vulnerado y que no pueda continuar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un caso puede ser, ¿no? Que mi hijo esté al otro lado del mundo o en otra casa y yo crea que por no contagiarlo, por contagiarme, pues me quede completamente aislado y no busque alternativas de cómo comunicarme y tener contactos con el hijo, con la hija, que a lo mejor no pueden ser ahora mismo presenciales, pero siempre hay una manera de comunicar lo que estoy sintiendo, el amor, la nostalgia, el que te pienso cada día, ¿no? El que estoy por ti, que estoy por mí y que pronto estaremos juntos construyendo un proyecto futuro cercano, ¿no? Eh, Otro punto interesante y final, ¿no? Es modificar activamente las emociones negativas para sentirnos mejor. Si personas con cierta patología, ¿no? que hemos estado comentando, hacen estos entrenamientos y son realmente efectivos porque son investigaciones de aplicación científica que provocan en las personas un equilibrio emocional, una regulación emocional, considerando que ellos tienen parámetros de tratamiento psiquiátrico y que realmente han trastocado los límites de lo que es la conducta que entendemos normal. Yo prefiero decir común, porque nosotros todos tenemos algunos rasgos característicos evitativos, eh, eh, mm, algo neurotizados y de hecho el nivel de estrés que hay en la sociedad es muy alto. El consumo de diferentes tipos de antidepresivos o para poder dormir, eh, y el uso constante, ¿no? Por ejemplo, de manifestaciones, psicomatizaciones como el asma, cáncer, diferentes enfermedades que tienen contacto directo con el desbarajuste del sistema inmunológico, con el desbarajuste del sistema endocrino, con el desbarajuste del sistema nervioso central, que muestran que tenemos que autorregularnos y preventivamente conocer cómo hacerlo. Y bueno, se puede modificar, pero paso uno, vamos a aprender a observarnos. Así que mucha fuerza, mucho ánimo, que sea una linda semana, que hagan este ejercicio y como siempre, pues les recomiendo que me escriban, que se contactan, que se unan a nuestra comunidad en la red, en Instagram. Mi nombre, la web está en construcción, pero ahí van a encontrar cómo enlazarme, cómo encontrarme con otras redes. Em, Les invito a escribirme a Priscila en la red @gmail.com y que no se pierdan la próxima sesión. Estamos ahora, ¿no? dando estos tips y estas pequeñas cápsulas de aprendizaje para que pueda llegar a ti toda esta información y puedas acceder también a este libro que si lo puedes conseguir en Amazon.com y en Amazon.es, depende del lugar donde esté, en el mundo donde esté, puede llegar a tus manos la versión digital, la versión en papel. La verdad es que ahora por el COVID pues está todo un poco trastocado, pero de todas maneras vas a tener acceso a la información y al material si te acercas a la web y lo consigues. Y bueno, también eh, con estas pequeñas cápsulas que seguro algo te ayudarán, y sobre todo si necesitas acompañamiento psicoterapéutico, no dudes en contactar. eh, a veces es bueno entender que lo primero es que uno es capaz de solucionar y reajustar algunas cosas que puede ser que no estén en la línea de lo que uno cree hoy que es la felicidad para ti, para ti mismo, para ti misma. Pero a veces hay situaciones que se escapan a mi capacidad de análisis, reflexión y autosanación, autocuración o autohabilidad de gestión emocional. Y no dudes en ponerte en contacto, ya buscaremos la manera de eh, tratar de colaborar y orientarte y ya sea a través de coaching
o sesiones de formación de inteligencia emocional o directamente con psicoterapia, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto y nos vemos en la próxima, que será dentro de unos días.